Bueno, Primera de Corintios capítulo 12. Pero ustedes no cierren, porque vamos a leer casi todo el capítulo, desde el versículo 12 al 27. Pero no lo voy a leer desde el primer momento, sino que dividí en 3 partes para poder compartir con ustedes. Entonces, la palabra sería en Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 12. Bien, entonces, quiero comenzar haciendo una pequeña introducción donde el apóstol Pablo escribe la primer carta a la iglesia de Corinto porque estaban teniendo algunas dificultades. Estaban divididas, estaba la iglesia con una visión distorsionada, unos pensaban una cosa, otros pensaban otra, y eso estaba perjudicando al pueblo. Entonces el apóstol Pablo escribe esta primera carta para poder explicarles y enseñarles a la iglesia cuál era el error que estaban teniendo. Entonces, yo quiero detenerme en algo, amados, que es sumamente importante. Una cosa es lo que dice nuestra cultura, una cosa es lo que vende y nos dice la sociedad, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros tenemos que cuidarnos para que no entre dentro de la iglesia. La sociedad nos habla que una persona de éxito muchas veces es aquella que es visible, que es popular, ¿verdad? Que capaz que tenga muchos seguidores en las redes, pero eso no es tener éxito en el camino cristiano. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pablo lo que hace es explicarles ciertas cosas que estaban sucediendo. ¿Están prontos? Comienzo a leer el versículo 12. Dice así, voy a leer en la Biblia Reina Valera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces está diciendo que el cuerpo no es uno solo, son muchos. Entonces el apóstol Pablo empieza al comienzo a hablarle a ese pueblo y empieza a utilizar un ejemplo del cuerpo humano para explicar qué era la iglesia, cómo tenía que comportarse la iglesia. Y él lo que dice es que un cuerpo con múltiples partes deben trabajar en armonía. Deben trabajar en armonía. Tiene que haber unidad, aunque haya diversidad. Pero también dice que esa diversidad no nos excluye, sino que son necesarias, las necesitamos para poder acoplarnos, ensamblarnos, para poder ser parte ¿de qué? De ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, él también dice, y la palabra, el pasaje bíblico dice, así también Cristo. Así también Cristo. Y me quiero detener acá, porque él no dice, así también la iglesia. Está diciendo, así también Cristo. No se refiere de Cristo, sino el Cristo ¿qué? Total, completo, Jesucristo el Rey. ¿Entienden? No está hablando de solamente, está hablando del poder que tiene ¿quién? Cristo, que es la cabeza. Ahora, ¿qué pasa con esto, amados? Si Cristo es la cabeza que une todo el cuerpo dentro de la iglesia, no pueden haber disputas, ni divisiones, ni nada. Porque todo eso que vamos a hablar hoy también afecta a mi vida personal y familiar. Porque yo estoy y soy la misma persona en todos lados, o puedo tener varias caras. No, si yo no entiendo lo que es la base bíblica, lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, no voy a unirme a la cabeza, que es ¿quién? Cristo.
Entonces muchas veces pasamos por la vida teniendo dificultades y no entendemos por qué. Y es porque todavía no hemos entendido los principios básicos. Que soy parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y lo que tú hagas o lo que yo haga va a afectar a todo el cuerpo. Entonces, quiero ahora sí leer, no se vayan de este pasaje bíblico, pero quiero leer en la Biblia, lenguaje actual, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, y dice así: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. ¿A quién lo nombró jefe de la iglesia? ¿A mí? No, ¿a quién? A Cristo. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. ¿Quién llena todo? Cristo. Ahora, si tú estás en Cristo, amados, eres parte del cuerpo. Ay, 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 ay. Cuidado con esto. Acá la palabra dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Pero dice antes que Jesús, que Cristo, todo lo llena. Quiero que se queden con eso, amados. Tú no estás acá para pasar la vida sentado en una silla. Tú estás acá para ser parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con esa partecita que tú no estás ocupando? Le está faltando ser lleno ¿de qué? Del Espíritu de Cristo. Le falta, porque acá dice, todo lo llena ¿quién? Cristo. Todo lo llena Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando, sabiendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, pero no hay unidad en el Espíritu? ¿Está formado el cuerpo? Si no hay unidad, amados, es porque nos falta tener ¿a quién? A Cristo, que fue el que leímos recién. Es el que llena. Él llena todas las áreas. Él llena todas las áreas. Pero Él está dirigiendo porque Él es. Él es cabeza, Él es el cuerpo, Él es todo. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que es un honor, un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces vamos al siguiente pasaje bíblico. Ahora nos vamos al versículo 15 al 20. Porque primero hablé de lo que es ser la cabeza Cristo y nosotros tenía una palabra clave. Tenemos que ser llenos. Bien, ahora vamos a el versículo 15 al 20. Dice así: Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora yo quiero detenerme, amados, que se repite ¿por qué? ¿Por qué? El apóstol Pablo escribió cartas maravillosas, pero hay que sentarse, leer, analizar, reflexionar. La palabra ¿por qué? ¿Sabe lo que está haciendo con nosotros? Es mostrando que dentro del pueblo de Dios hay gente que está inconforme. ¿Por qué?
aquel es el oído, el otro es la mano, el otro es no sé qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Eso es lo que yo estoy parafraseando, pero eso es lo que está diciendo ahí. Empieza a ver comparaciones y eso es lo que pasaba en esta iglesia. Estaba viendo comparaciones. Entonces tal vez uno tenía un trabajo en la iglesia que no era visible, pero quería el trabajo que fuera visible. Cuando yo comencé les dije que una cosa es lo que se vende en el mundo, otra cosa es dentro de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo, todos somos ¿qué? Importantes. Porque ¿quién es la cabeza? Y Cristo. Y si conocemos a Cristo y conocemos el carácter de Cristo, vamos a ocupar el lugar donde Dios nos llamó. Y si todavía no hemos entendido cuál es el lugar, Dios nos va a ir moviendo de tal manera, amados, que nos va a mostrar. No es deshonra. Yo empecé en una iglesia lavando pisos, lavando el baño. Mucho tiempo lavé los baños de la iglesia. Mucho tiempo. Y ayudaba en lo que había que hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque uno va y después terminaba trabajando en muchísimas cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía que aprender que todo era importante. Todo era importante. Después uno empieza a entender que Dios nos va puliendo, nos va dirigiendo a qué lugar vamos a ocupar. No vamos a llegar a altos lugares si no fue Dios que te llamó. Pero siempre vamos a comenzar trabajando en cosas que tal vez no te gusten, pero se necesita en la iglesia. Ahí está el problema de lo que pasaba con esta gente. Algunos decían, no, yo quiero esto, si no, lo hago. Por eso fue que el apóstol Pablo mandó la carta. Escuchen lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo le mandó la carta porque todos tenían una visión diferente de la iglesia. Acá tenemos gente entonces que anhelaba lugares visibles, pero no estaban entendiendo que al mirar a su alrededor por lo que querían, no buscaban cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Porque ellos estaban mirando lo que ellos querían. Yo, feliz de la vida, yo quería cantar, amados. Yo quería cantar, me metí en los coros de la iglesia y siempre me ponían allá con la voz muy bajita porque si llegaba a cantar, Dios santo, se rompían los vidrios. Pero me gustaba, pero no me podían poner. En el montón, en el grupo, que eran como 15, 20 personas en un coro, pasaba desapercibida ahí. Pero no era lo mío. ¿Me entienden? Jóvenes, ¿me entienden? Nosotros queremos determinadas cosas, pero mi pregunta es, ¿Dios quiere? Ahí está el problema, ¿Dios quiere? Y ahora les voy a explicar algunas cositas más que dice la palabra. Entonces hay que derribar esos sentimientos de inferioridad, porque a veces pensamos que si hacemos esto en la iglesia y no es visible, no es nada importante. Y en realidad todo es importante. Hasta barrer el frente de la iglesia es importante. Todo es absolutamente importante, porque todos somos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. En el versículo 20... Él vuelve a repetir, escuchen lo que vuelvo a decir, vuelve el apóstol Pablo a repetir y dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea que él vuelve a decir que la diversidad no divide. Escuchen lo que digo, la diversidad no divide. Entonces dejemos de pensar que después de una determinada edad, el hermano ya pasó sus años y no tiene cómo servir en la iglesia. Desde el niño hasta el adulto hay un lugar para servir en la iglesia. ¿Saben, amados? Todos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros debemos aceptar que el diseño de Dios es gratitud y obediencia. Si yo entiendo y soy agradecida que Dios me dio el lugar para ser parte del cuerpo de Cristo, soy agradecido y soy obediente. Soy agradecido y soy obediente y nadie dice amén. Entonces estamos ahí con un problema en la pata de una mesa. No, se está tambaleando, porque si yo no entiendo que tengo que ser agradecido porque Dios me llamó al lugar que debo ocupar, no voy a ser obediente, ¿a quién? Al Señor. La iglesia saludable,
la iglesia saludable, que era lo que el apóstol Pablo buscaba de estos cristianos, era que hubiera amor, que fueran firmes, que tuvieran valores y que honraran todo el cuerpo de Cristo. Eso era lo que el apóstol Pablo pretendía. Entonces les habla a este sector y les dice, dejen de compararse. Dejen. Ahora, no les está diciendo que no anhelen servir a Dios. ¿Vieron que es diferente lo que estoy diciendo? Él lo que dice es, anhelen servir, pero cada uno en el lugar donde Dios los llamó. Ahora, vamos a los versículos 21 al 24. ¿Sí? ¿Están prontos? Voy a leer desde el versículo 21. Dice así: ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó, ¿qué dice? El cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¡Wow! No te necesito. No te necesito. No tengo necesidad de vosotros. ¿Quiénes eran estos en la iglesia? Los que estaban por arriba, más visibles, y miraban a los de abajo, aquellos que, un ejemplo, que estarían limpiando el piso de la iglesia, aquellos que capaz que estaban limpiando el baño de la iglesia. ¿Me están entendiendo? Había una gran dificultad en esa iglesia, porque el que estaba por debajo quería aquellas cosas y había confusión. Y después tenemos aquellos que están arriba y que miran hacia abajo, menospreciando el trabajo del pueblo. Ahora, cuando el apóstol Pablo se para hablarles en esta parte de la carta, se dirige a los orgullosos. Cuidado. El apóstol Pablo primero corrige a los que estaban desconformes, aquellos que siempre están murmurando, aquellos que están encontrando quejas, porque la silla está así, pero yo la quería así, porque yo quería el baño así, pero estaba así. Estos que están acá ahora son los visibles, que tienen orgullo, que se sienten superiores. No te necesito, dice la palabra. Es una actitud ¿de qué? De autosuficiencia. Pero nos olvidamos que aquel que sube rápido, si no está apoyado por Dios, es aquel que ¿qué? Cae. Porque cuando estás en el lugar que te puso Dios, Él te sostiene y tú das frutos. Ahí está el problema, amados. Escuchen lo que les voy a decir. Donde Dios te coloca, el Señor te sostiene. Y el Señor te ayuda a dar frutos. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? El valor real del reino de Dios no está en la visibilidad, sino en la función que cada uno de nosotros debe ocupar. ¿Me entienden? O sea que lo visible no es lo importante. Lo visible es, lo importante, para el reino de Dios, es ocupar el lugar de donde Dios te está poniendo, te está llamando. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Si Dios te está llamando para servir a la iglesia en determinado lugar visible, yo te quiero decir, amados, que Dios te va a probar desde abajo y en todos los lugares que tú vayas escalando y trabajando en la iglesia, en todos deberás dar frutos. Ay, nadie me dice amén. Escuchen lo que se los vuelvo a decir.
si ustedes tienen un llamado para un lugar visible en el cuerpo de Cristo, Dios te va a utilizar primero en aquellos lugares donde no sos visible, porque Él tiene que ver si tú sos obediente y te sometes a las autoridades y a los líderes que tú tenés, y ahí tú vas caminando. Pero en cada lugar que tú vas a ser puesto, amado, tú vas a tener que dar fruto. Si tú te fuiste al pie y le molestás a los dedos y no sé qué, te quejas porque el zapato te aprieta y el pastor te tiene que sacar de ahí porque te tiene que poner en otro lado porque vos ahí también no encajaste, te saca de ahí. Estamos hablando, estoy parafraseando, ¿no? Pero el Señor, ¿verdad? ¿La cabeza quién es? Es Cristo. Entonces, si en cada parte del cuerpo tú no funcionas, amado, es porque tu carácter no fue moldeado y Dios no te va a poner en un liderazgo. ¿Me entienden? Entonces pasa lo mismo en nuestro trabajo, en nuestros lugares seculares. En nuestros lugares seculares. ¿Cómo soy? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Porque la comparación destruye la unidad. Cuando yo comienzo a compararme, amados, el Señor mira y dice, pero esta persona no está madura, porque se está comparando y no está entendiendo que el cuerpo de Cristo, ¿quién es el que lidera el cuerpo de Cristo? Ay, se me están durmiendo, me parece. Dios santo, versículo 24 dice, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién lo ordenó? Dios. Si Dios te dio voz para cantar, ¿qué haces sentado? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Cantar. Si Dios le dio una gracia en algo, ¿qué tienen que hacer? Si está en el instrumento, ¿qué hay que hacer? Practicar, ¿o no? ¿Entienden? Si tienen un llamado para predicar, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, gloria a Dios. Estudiar, porque ¿qué voy a predicar si no tengo conocimiento de la palabra? Y el estudiar va acompañado con la oración. Me respaldo. Donde Dios te ponga, y si está Dios dirigiendo, tú darás fruto. Tú vas a dar frutos. Tú darás frutos. Lucas 14:11 dice, porque el apóstol Pablo lo que hace, amados, es hablarles con tanto amor a estas iglesias. Y él les habla el apóstol Pablo y quiere que la iglesia crezca porque son todos responsables. Y dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el problema de tener que sacar papeles del baño? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo a veces veo que hay saco, no. ¿Cuál es el problema, amados? Si es la iglesia de todos. ¿Cuál es el problema si cayó algo en el piso? Tengo que amar la casa de Dios, porque tengo que amar a mis hermanos. Cuando amo, soy parte del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 25 y 26. Miren lo que pasa acá. Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Ay. ¿Se preocupen? ¡Wow! Se preocupan unos por los otros. ¿Nos preocupamos si el domingo pasado sabíamos que habían hermanos enfermos? ¿Llamamos en la semana que pasó con los hermanos y mejoraron? ¿Me entienden, amados? ¿Y dónde está el amor de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, pastora, está frío y es normal que esté todo el mundo con gripe. Amado, será normal, pero el cuerpo de Cristo no es normal. El cuerpo de Cristo se aman unos a los otros y se preocupan. ¿Qué pasó? ¿Estás con gripe? ¿Estás con dolor de garganta? Voy a estar orando. Te mando un abrazo, un sticker. Pero miren qué está pasando, porque desavenencia del griego
amados, significa división. Significa rasgadura. Pero el apóstol Pablo ya les venía diciendo que tuvieran cuidado. Y en 1 Corintios 1, versículo 10, él dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, amados. Entonces después, escuchen lo que yo quiero decirles. Cuando hace tanto tiempo que estamos en el cuerpo de Cristo, esto tiene que tenerlo así. Lo debemos tener claro. Somos el cuerpo de Cristo, nos preocupamos unos por otros, nos amamos unos a otros. Pero escuchen lo que él dice, no va a haber división, no va a haber desacuerdo. El ser humano es complicado, pero cuando nosotros tenemos la sabiduría y entendemos la palabra de Dios, y yo tengo un roce con Alan, voy a hablarlo con Alan, porque si yo lo dejo sin arreglar, amado, ¿qué hace Satanás? ¿Me viene a qué? A hablar sigilosamente. Y Dios santo, que Dios nos libre si hice un comentario con alguien. Eso termina siendo ¿qué? Una gran madeja de discordia. Entonces, gloria a Dios, que Dios nos guarda, que en esta iglesia no pasa esto. Dice, si un miembro padece, yo decía, ay Dios, que el Señor, porque nosotros no nos podemos cubrir en que somos una iglesia nueva, ¿verdad? Ya no nos podemos cubrir en que somos una iglesia nueva, porque ya somos un lindo grupo. Entonces estas cosas las tenemos que aplicar, ¿o no? ¿Verdad? Hay algunos que ya se han bautizado, otros que tienen un poquito más, otros que están preparándose para el próximo año. Pero es una enseñanza linda para nuestros jóvenes para que puedan entender que esto es. Y dice así, si un miembro padece, todos se duelen. Porque del griego el padecer, amados, es sufrir con, no es solo sufrir. Yo sufro con porque tengo empatía. Tengo empatía. Que Dios nos libre, pero ¿cuántos hermanos que son solitos, que viven solos, están con gripe, con fiebre y no tienen para ir a una farmacia? Porque tal vez no pueden ir. ¿Me entienden? Y la persona, nosotros ni nos enteramos. Porque no somos capaces de agarrar un minuto el celular para mandar un mensajito para decir estoy orando, ¿está bien? Para charlar un poquito. Pero miren que no solo eso, porque eso es un tema de unidad. Eso habla de unidad, no solamente el domingo acá un ratito. Habla de nuestra unidad, nuestra empatía espiritual por el otro. Pero después, si seguimos leyendo, dice, si un mismo miembro es honrado, todo se goza. Acá es un gran termómetro. Dios, porque si yo no me gozo con la bendición del otro, es porque todavía, ¿qué pasa acá adentro? No estoy siendo parte de la casa de Dios, del pueblo. No estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. Porque Cristo, ¿qué es? Amor, gente. Él es el que me dirige, Él es el que me guía. Si un miembro es honrado, todos se gozan. Porque la palabra del griego es alegrarse con. Me tengo que alegrar con la bendición del otro. Me tengo que alegrar con la bendición del otro. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon que a veces dicen, ay, yo a veces quiero decir algo y no digo porque después me va todo mal. Eso es para el mundo. Nosotros aquí tenemos que orar y pedirle a Dios, es al Señor que abra, nos dé una bendición. Pero cuando recibo la bendición, amado, tengo que dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios está haciendo en mi vida. Y nosotros, cuando escuchamos la bendición de un hermano, dice la palabra que me debo alegrar. Y si a mí en el corazón me da como un póngase a orar y ayunar porque está lejos de la presencia de Cristo. ¿Vieron? Nosotros mismos podemos medirnos. Nosotros mismos podemos medirnos. Porque el día que me da algo por el progreso del otro, llamados, no está Cristo en ti.
Y cuidado, porque si estás en un lugar visible de servicio, ¿verdad? Que si Dios te hace caer, porque no estás en un lugar no estás honrando el lugar que Dios te ha dado. Versículo 27, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Pero me quiero detener en la palabra, en esa palabrita que dice sois. No te está diciendo vas a ser, fuiste, no. Te está diciendo que tú ¿qué? Sois. O sea, que tú estás en la unidad en Cristo. Tú eres digno de ocupar ese lugar porque Dios ya es cabeza. Él ya te escogió. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de sois, trae responsabilidad, porque me está diciendo que yo ya soy parte, ¿o no? Que ustedes son parte. Ahora, eso acarrea responsabilidad en mí. ¿Por qué, amados? Porque yo debo renunciar a los prejuicios. Esa iglesia estaba dividida por prejuicios. El que estaba acá quería estar arriba. Y el que estaba arriba, ¿qué hacía? Menospreciaba al que estaba, ¿qué? Abajo. Ah, pastora, pero eso no puede suceder. Mire, yo le voy a explicar lo siguiente. Que Dios nos libre de todo esto. La persona que se siente más no quiere ayudar a limpiar un baño. Si a un niño se le cayó el vaso con agua, va a llamar a otro para que traiga el paño de piso. Una cosa es que tú estés ocupado y tú no puedas ir por el paño de piso. Otra cosa es que siempre estés mandando a que otros hagan lo que tiene que ver con alguna limpieza, alguna levantada, algo que quedó sucio de los niños en la cocina. ¿Me están entendiendo? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque eso duele. ¿Por qué se los digo? Porque duele. Yo también estuve al comienzo sirviendo en una iglesia. Y como yo dije, mis comienzos fue limpiando, ayudando a las hermanas más ancianas. Pero fue de gran bendición porque esas hermanas más ancianas estaban en el grupo de la intercesión. Y vos decís, wow, las hermanas que tenían muchísimos años que a veces no podían con el balde, ¿cómo aprendí de esas mujeres? Ellas decían, vengo a limpiar la iglesia porque la iglesia está sola y me pongo a orar. Y cuando quería ver, no existían los celulares, ¿está? No había para poner música. Pero empezábamos a limpiar y los bancos eran como los cines, que se levantaban el banquito, ¿se acuerdan? Que había que estar pidiendo permiso. Bueno, así era la iglesia donde yo me convertí. Entonces había que estar levantando los banquitos y ellas orando y orando y orando. ¿Cómo aprendí con esas mujeres? Y parecía que no, pero eran las que preparaban el salón, el lugar limpito para recibir a toda la iglesia, pero no solo eso, estaban en oración. ¿Me entienden? Y no era visible, no era tan visible, pero valían, eran columnas de la iglesia, jóvenes. Esta enseñanza tiene que quedarnos así en nuestra mente y nuestro corazón para los jóvenes. Todo el trabajo en el reino tiene recompensa. Todo el trabajo en el reino tiene recompensa. Vencer los prejuicios, escuchen, vencer los prejuicios nos va a ayudar a nosotros ser humildes y abrazar el amor de Cristo, a entender lo que es el amor por el otro, a poder entender, amados. El Señor dejó todas las enseñanzas en la palabra. Cristiano que no lea la Biblia, perdóneme, cristiano que no lea la Biblia no tiene armas para ponerse a orar y batallar porque le falta conocimiento de la palabra del Señor. Y acá dice que vencer los prejuicios nos va a ayudar a ser humildes, a realmente buscar de la presencia de Dios. Y una de las cosas importantes, que nosotros debemos ser el reflejo del reino del Señor, nuestro testimonio, nuestra manera de ser dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que mostrarle a la juventud, a nuestros niños,
que es un honor servir a Dios. La mano de Cristo son nuestras acciones. La boca de Cristo son nuestras palabras. Y el corazón de Cristo son nuestras relaciones. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo me presento? Mi testimonio es muy importante. La gente nos ve a nosotros y ahí vería a Cristo. Pero ¿cómo soy yo? ¿Cómo me estoy comportando en todas las áreas de mi vida? Rechazar el prejuicio, rechazar el orgullo, rechazar la pasividad dentro de una iglesia, amados, es lo mejor que podemos hacer. Nosotros no fuimos llamados a ocupar una silla. Fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, es la que dirige el cuerpo. Ahora, si yo no estoy ocupando el lugar que me corresponde, yo tengo que orar, decirle, Señor, yo quiero este lugar. Yo anhelo serviente. Pero dejemos de pedirle a Dios cosas que tal vez nosotros le pedimos y no son los lugares que Dios tiene para mí. Porque muchas veces nosotros queremos lo visible o queremos aquello y no llegamos y tal vez Dios te está llamando para otra cosa. ¿Entienden? Dios tal vez te está llamando para otras cosas y estás tan distraído por alcanzar aquello. Y tal vez no es. Y acabé de decirles, donde Dios te pone, Él te respalda y tú darás frutos. Y cuando una persona es llamada para un servicio de liderazgo, amado, la gente lo sigue a la persona. La gente sigue a la persona, porque es una persona que tiene una manera de ser que el mismo carácter de Cristo moldea a la persona. Y la persona empieza a tener amor por las almas. La persona se preocupa, no hay que estar diciéndole, llamaste, miraste, hiciste tal cosa, porque le sale ¿de dónde? Del corazón, como aquel que ama cantar. Canta en todos lados. Aunque esté triste, canta, porque tiene esa gracia y ese amor y se ministra a través de la alabanza y cantando y adorando al Rey. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dios no te pone en lugares que tú no darás fruto, porque Él nos ama. Él ya nos escogió. Y el Señor, cuando van a la palabra, el Señor no va a llamar 10 ojos, 20 orejas. Él va a llamar a cada uno a un lugar justo para formar el cuerpo completo. Para lograr ese cuerpo completo y perfecto, amados. Entonces empecemos. Yo quiero desafiarlos a ustedes. Somos una iglesia que se está formando, pero que hay lugar para todo el pueblo. La palabra nos está diciendo que el que llama, ¿quién es? Cristo. La palabra dice, ¿la cabeza quién es? Cristo. Y nosotros tenemos que ser llenos, decía la palabra, llenos de Cristo, y Él va a ubicarnos en cada uno de esos lugares. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? Vamos a orar, así como tú estás, cerremos nuestros ojos. Soberano Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que ya la conocen a tu palabra y tú vuelves a hablar a nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra es viva. Ayúdanos, Señor, a poder enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. Yo te pido en esta tarde, Señor, que seas tú trabajando con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que cada uno de nosotros, soberano Dios,
pueda tener esos 5 sentidos espirituales, Padre, de tal manera de poder entender dónde tú quieres colocarnos a cada uno, Señor. Donde tu presencia camine delante nuestro, donde seas tú dirigiendo nuestros pasos. Yo clamo a ti, soberano Dios, por todos los departamentos de esta iglesia. Yo clamo a ti, Padre bendito, que seas tú obrando, Espíritu Santo, porque tú, Señor, pusiste a tu Hijo como cabeza de la iglesia para dirigirnos, Señor amado. Por eso en este día que estamos festejando, estamos recordando lo que tú hiciste. Quiero pedirte, Padre bendito, que sea tu presencia sobre todo tu pueblo, que seas tú tratando con cada uno de nosotros, que realmente dejemos las quejas, que realmente dejemos todo aquello que a ti no te agrada, Señor, que podamos ser ese reflejo real del reino, de tu reino. Quita de nosotros todo prejuicio, toda excusa por servirte. Quita de nosotros, Señor, lo que a ti no te agrada. Y ayúdanos, Señor amado, a buscar tu rostro. Amados hermanos, si no buscamos la presencia del Señor cada día, ¿cómo Él te levantará? ¿Cómo Él te va a usar? Si tú tienes cosas para arreglar aún. ¿Qué está pasando con nosotros? Que el Señor trate con nosotros, el Señor habla con nosotros. Y nosotros le pedimos, Señor, haz una diferencia, ayúdame, guíame. Pero ¿qué pongo yo? ¿Qué pongo yo delante de Dios? ¿Qué pongo yo delante de Dios para realmente ser sincera? Ser sincero, servirle, ocupar el lugar de donde el Señor quiere ponerme. En este momento, Señor, quiero pedirte por cada uno de los que están aquí. Quiero pedirte, soberano Dios, que trates con cada uno de nuestros corazones. Que seas tú obrando, Espíritu Santo, porque esta palabra, esta enseñanza fue para cada uno de nosotros. No permitas, Señor, no permitas que haya vanagloria en nosotros. No permitas que haya orgullo en nosotros. Ayúdanos, soberano Dios, como pueblo. Ayudar a otros, soberano Dios, a crecer espiritualmente. Derrama de tu presencia en este lugar, Señor, donde tu pueblo despierte, donde tu pueblo ocupe el lugar que tú has escogido para cada uno de nosotros. Derrama de tu presencia, Señor, y despierta al pueblo. Tu palabra es viva. Por eso clamo a ti, soberano Dios, por una unidad, por un pueblo que se une, por un pueblo que crece, por un pueblo que sale a evangelizar, Señor, por un pueblo que trabaja unido, por un pueblo que clama, por un pueblo que se levanta en oración para ser columnas de la iglesia, por un pueblo que trabaja unido, por un pueblo que apoya a aquel hermano que está herido, que está lastimado, que está debilitado. Despierta a tu pueblo, soberano Dios, y quita toda vanagloria, todo orgullo, toda vanidad. Derrama de tu presencia sobre todo tu pueblo, Señor, y ayúdanos a ser sinceros. Amados hermanos, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos si falta que el Señor baje y nos cachetee porque no somos capaces de orar, no somos capaces de leer la Biblia? ¿Cómo Él va a utilizarnos en el reino si nosotros no buscamos su presencia? Necesitamos la presencia, la guía de Dios. Amados hermanos, a mí me duele el corazón cuando me dicen, ay, porque yo no puedo orar, porque a mí me cuesta orar. Y yo digo, Dios santo, ¿por qué no oras ahora? Porque te descuidaste. Porque el que no ora fue porque se descuidó, porque fue caminando y dejándose estar, amado. No es de un día para otro, te fuiste dejando estar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor cuide nuestra vida espiritual, pero para eso me tengo que humillar. Para eso le tengo que pedir a Dios que me ayude. Amados hermanos, yo le pido a Dios cada día que se levante un grupo de alabanza, temeroso de Dios, que busque su presencia. Que levante un grupo de mujeres para la reunión de mujeres, temerosas de Dios, preparados
Lo mismo para los varones. Para cada uno de nosotros. Él tiene grandes cosas. ¿Saben qué pasa muchas veces? Yo le digo a Dios, ¿cómo hacer que el pueblo me entienda? ¿Cómo hacer que el pueblo obedezca? ¿Cómo hacer que el pueblo reaccione? ¿Cómo hacer entender al pueblo que la respuesta, la solución a tu problema está en el reino? Está en las alturas, está buscando al Señor. ¿Cómo me paro? ¿Cómo me estoy parando últimamente? ¿Cómo estoy frente a la presencia de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy ante la presencia del Rey, del único que tiene el poder para cambiar situaciones? El único que tiene el poder para cambiar la situación familiar. El único que tiene el poder. Nosotros queremos servir en la iglesia y tenemos a veces terribles desórdenes en nuestra casa. Ordenemos la casa. Ordenemos la casa, amados. Tenemos que ordenar nuestras casas, ordenar nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos ayude a poder entender que hay grandes cosas para nosotros. Pero tengo que dejar los prejuicios. Tengo que dejar de compararme. Mis prejuicios tienen que ser derribados por compasión. Mis juicios tienen que ser derribados por misericordia. Mi orgullo tiene que ser derribado por humildad. Dejemos de mentir, dejemos de engañarnos. No se te va a caer las uñas por empezar de abajo. No se te va a caer nada, absolutamente nada, y nada es vergonzoso en la casa de Dios. Limpiar un piso no es vergonzoso. Levantar un vaso de agua no es vergonzoso. Es un honor. Es un honor. Es un honor. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos, que es un honor ser parte del cuerpo de Cristo.